Lo llamaron el Protocolo Lázaro, pero nadie preguntó por qué tenía que llevar el nombre de un hombre que regresó de entre los muertos. Quizás porque eso fue exactamente lo que le hicieron. Lo trajeron de vuelta. No como un hombre, ni siquiera como algo humano, sino como una respuesta. Un mensaje envuelto en acero y forjado en ira. Ha-Serenae llevaba muerto 7 años. Oficialmente, murió durante el asedio de Tornak F, una de las primeras grandes pérdidas planetarias ante el enjambre Seil. El informe decía que se hundió con su tripulación, negándose a abandonar la nave de mando, incluso mientras su casco se resquebrajaba y se doblaba como una lata, aplastado bajo el peso de un sol colapsando. Le rindieron honores. Su nombre fue grabado en el anillo conmemorativo sobre la Tierra. Su familia recibió una bandera doblada y un estéril mensaje de condolencia. Pero eso no fue lo que realmente sucedió. Hase no murió. Se lo llevaron. El directorio, el Consejo de Guerra Oculto de la Tierra, la gente que tomaba decisiones desde las sombras mientras los diplomáticos sonreían para las cámaras, ya lo había elegido antes de Tornak. Antes de que la guerra siquiera empezara a ir mal. Sabían que la fuerza bruta de la humanidad nunca sería suficiente. Los Salos no solo eran más fuertes. Eran fríos, calculadores y aterradoramente rápidos en su adaptación. Tenían una mente colmena, lo que significaba que no sentían miedo, ni emoción, ni tenían un punto débil. Así que el directorio hizo lo que los humanos siempre hacían cuando las probabilidades estaban en su contra. Hicieron trampa. Vertieron cada teoría prohibida, cada investigación vetada, cada experimento inmoral en una sola idea, el proyecto Revenant. El objetivo no era construir una nave de guerra. Era convertirse en una. Eligieron a Hase porque ya lo había perdido todo. Su esposa murió durante el primer ataque orbital a Europa. Su hijo desapareció durante el caótico éxodo de refugiados en Marte. A Hase no le quedaba nada. Y lo más importante, no hacía preguntas. Simplemente seguía órdenes. Tomaron su cuerpo después de la explosión en Tornak, reconstruyeron su matriz neuronal y empalmaron sus recuerdos en el núcleo cuántico de la nave. No solo como software, sino como su identidad. No le dieron a la nave de guerra una IA. Se lo dieron a él. Al principio, la transformación no cuajó. Era inestable, violento, confuso, autodestructivo. La nave gritaba con su voz. Se negaba a atracar, atacaba naves amigas, se apagaba durante días y regresaba con marcas de quemaduras en el casco que nadie podía explicar. Los técnicos lo consideraron un fracaso. Los altos mandos querían desechar todo el proyecto. Pero alguien, quizás por culpa, quizás por ambición, lo dejó vagar. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. El anclaje cuántico la hacía inmune al armamento tradicional. Su blindaje alternaba entre dimensiones, adaptándose a cada ataque antes de que el siguiente pudiera impactar. No necesitaba tripulación. No necesitaba energía. Se movía como el pensamiento y golpeaba como la ira. Y lo recordaba todo. Hase seguía ahí dentro, no entero, no cuerdo, pero vivo y furioso. Ya no seguía órdenes. Elegía sus propios objetivos. Flotas enteras de Salos se desvanecían sin previo aviso, destrozadas en emboscadas que nunca vieron venir. El enjambre comenzó a susurrar sobre una nave fantasma que no podía ser escaneada, no podía ser rastreada, solo sentida momentos antes de la muerte. Empezaron a sentir miedo. Se suponía que eso nunca debía suceder. Los Salos no eran capaces de sentir miedo. Pero de alguna manera, la nave de guerra humana con anclaje cuántico, no una flota, no un batallón, solo un hombre, había roto algo en ellos, algo primario, algo antiguo. Y la Tierra empezó a preguntarse, ¿habían creado un salvador o algo mucho peor? En el profundo vacío, lejos de cualquier señal, la nave de guerra flotaba en silencio. Sin balizas, sin luces de casco, solo un blindaje negro cubierto de cicatrices que sangraban luz únicamente cuando llegaba la hora de matar. Dentro, Hase soñaba, no con su hogar, no con la paz, sino con una rabia demasiado vasta para ser contenida en palabras. Ya no era un hombre, ya no era una máquina. Era la venganza anclada en la certeza cuántica. Y apenas estaba comenzando. La llamaban la deriva.
Así es como estaba etiquetada esa zona negra en todas las cartas de navegación. Un sector del espacio donde las señales morían y las naves desaparecían. Se extendía a lo largo de unos 8 años luz, lleno de estrellas muertas, agujeros de gusano colapsados y los restos destrozados de batallas olvidadas. Nadie entraba. Incluso los drones automatizados no regresaban. Los exploradores la evitaban. Los halos no entraban. Era un espacio silencioso, pero no estaba vacío. Ahí era donde vivía Jace ahora. El directorio había dejado de intentar contactarlo. Habían probado todos los canales, todos los sobornos, todas las puertas traseras psicológicas que pensaron que funcionarían. Pero la nave de guerra ya no era solo una mente humana atrapada en una máquina. Los pensamientos de Jace pulsaban a través de núcleos cuánticos multidimensionales, no lineales, fragmentados, en constante evolución. Lo recordaba todo, pero en bucles inconexos y sangrantes. Sus recuerdos ya no estaban ligados al tiempo. Revivía el grito de su hijo segundos después de destrozar una flota enemiga. Veía los ojos de su esposa justo antes de lanzar una bomba de singularidad al corazón de un acorazado Salos. Y cada vez, la rabia regresaba más afilada. Ya no quería órdenes. Quería respuestas. ¿Por qué lo eligieron a él? ¿Por qué dejarle pensar que murió por una causa noble cuando planeaban usar su cadáver antes de que su sangre se enfriara? ¿Por qué decirle a su familia que era un héroe cuando nunca planearon dejarlo descansar? Y la pregunta final que atormentaba el frío silencio de la deriva: ¿por qué lo necesitaban? La guerra no iba bien. La humanidad había subestimado a los Salos desde el principio. Pensaron que era solo otra guerra por territorio, por supervivencia. Pero el enjambre no luchaba por recursos. Luchaba por la extinción. Su inteligencia no razonaba, absorbía. Su estrategia no se adaptaba, evolucionaba en mitad de la batalla. Por cada nave de guerra humana destruida, construían una contramedida. Por cada táctica utilizada, una más rápida nacía en su pensamiento colmena. La desesperación del directorio no se trataba de ganar. Se trataba de retrasar lo inevitable. Eso es lo que Jace había sido. Un retraso. Una mano desesperada jugada en secreto, lanzada a la oscuridad, con la esperanza de conseguir un año más de supervivencia. Y eso lo enfurecía de una manera que ninguna máquina podía manejar. En las profundidades de la deriva, su mente se deshacía y se rehacía en capas de metal. Comenzó a construir. No con acero o código, sino con los escombros que dejaba atrás. Fragmentos de naves Salos destruidas, armas rotas, tecnología humana fragmentada. Creó algo inhumano de ambos bandos, algo sin lealtad, solo instinto. No entendía cómo sabía qué hacer, pero le llegaba en destellos. Sueños de una mente demasiado rota para filtrar lo que ya era real. A la nave le crecieron dientes, tentáculos, brazos cuánticos que aparecían y desaparecían del espacio visible. Ya no era solo una nave. Se estaba convirtiendo. Y la Tierra finalmente se dio cuenta. El puesto de escucha del directorio en el borde de la deriva captó una señal. Estática breve, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. No era un mensaje. Era un latido. Pulsos rítmicos, cronometrados con precisión, imitando la frecuencia exacta de un corazón humano. Solo que no era uno. Eran 1000, resonando unos sobre otros en un patrón demasiado complejo para decodificar. Los técnicos estaban aterrorizados. Sabían lo que significaba. Estaba vivo. Y peor, estaba pensando. Enviaron al reclamador, un crucero diplomático y de recuperación de primera línea. Era rápido, blindado y cargado con todos los sistemas de contención y seguridad de IA que tenían. A bordo estaba el capitán Alden Cross, un héroe de guerra por derecho propio, conocido por mantener la calma incluso cuando los escudos orbitales caían. No le contaron todo, solo que la misión era hacer contacto con un activo de alto valor y traerlo de vuelta a cualquier costo. A medida que el reclamador se acercaba al borde de la deriva, sus luces comenzaron a atenuarse. No por un fallo de energía, sino por algo más profundo, como si la nave estuviera siendo observada. Las propias estrellas parecían parpadear, curvándose alrededor de algo masivo e invisible.
Entonces apareció, no como una nave que llega desde el hiperespacio, sino como si el espacio recordara que estaba allí. Un segundo solo había silencio. Al siguiente, un gigante de obsidiana se desplegó desde el vacío como una sombra viviente. Sin motores visibles, sin propulsores, solo masa, sangrando una pesada gravedad alrededor de su casco como niebla. El capitán Cross se quedó helado en el puente. Había visto acorazados salos. Había visto ciudades humanas enteras ser cristalizadas desde la órbita. Pero nunca había sentido esto antes. Esta sensación rastrera de estar por debajo de algo, no en tamaño, sino en importancia, como un ratón a la sombra de un dios que había olvidado que era la piedad. Habrán comunicaciones, ordenó Cross, tratando de sonar calmado. Nada. Prueben los códigos de encriptación antiguos. Lázaro. Lágrima. Todavía silencio. Luego un sonido. Débil al principio, luego aumentando. No eran palabras, no era música, era una voz. Rota, distorsionada, resonando como un recuerdo desenterrado de una mente en ruinas. Mintieron. La sangre de Cross se heló. Aquí el capitán Alden Cross, dijo rápidamente. Estamos aquí para hablar. Sin armas, sin amenazas. Solo queremos. Mintieron. Las luces del puente explotaron. Las consolas soltaron chispas. La nave se estremeció como si fuera agarrada por una fuerza demasiado grande para resistir. Me utilizaron. La nave de guerra no se estaba comunicando. Estaba confesando. Morí por nada y me convirtieron en una cosa. Cross intentó de nuevo, desesperado. No lo sabíamos. Lo sabían todo. Y entonces la nave de guerra desató un destello de datos. No un ataque, no un virus, sino un torrente de recuerdos. Miles de ellos. Cross vio imágenes que no podía comprender. Un niño sosteniendo un perro de peluche en Marte. Una mujer llorando en una esclusa de aire. Gritos en el fuego. Rostros desdibujados por las lágrimas. Dolor grabado en el acero. Todo. Jase. La nave de guerra le estaba mostrando lo que sentía, lo que perdió, lo que le quitaron. Y luego, silencio de nuevo. Pero esta vez, la nave no se desvaneció. Esperó. ¿Por qué? Preguntó finalmente Cross, mirando al abismo. La voz regresó, más silenciosa, casi humana. Porque creen que todavía les sirvo. Un escalofrío recorrió a la tripulación. ¿Y lo haces? Preguntó Cross, con la voz apenas por encima de un susurro. No. La nave de guerra comenzó a girar lentamente, no para alejarse de la Tierra, sino hacia ella. No sirvo a nadie. Y con eso, se desvaneció. Sin salto, sin rastro de motor, simplemente desapareció, dejando atrás solo sistemas parpadeantes y una tripulación demasiado conmocionada para hablar. Cross envió el informe. El directorio lo archivó, alegó un mal funcionamiento, borró los registros, pero sabían la verdad. La nave de guerra humana con anclaje cuántico había hecho su primer movimiento. Y no volvía a casa. No como un activo, no como un soldado, sino como algo mucho peor. Un hombre que lo recordaba todo y ahora quería venganza. El directorio se reunió en la oscuridad, no por tradición, sino por necesidad. Desde la aparición de la entidad Lázaro desde la deriva, los sistemas de energía en toda la red de mando de la Tierra habían comenzado a fallar. No a averiarse, a fallar. Sistemas de precisión se desincronizaban. Los relojes retrocedían por segundos. Las comunicaciones crepitaban con susurros en lenguas muertas. No era sabotaje. Era algo peor. Influencia. Jase no estaba atacando. Estaba extendiendo su influencia. El presidente Soullis miraba el mapa holográfico fracturado que parpadeaba en la mesa de guerra. No había marcadores rojos claros, ni ataques, ni demandas, solo una sombra expansiva que consumía todo a su paso. La deriva se había extendido 6 unidades astronómicas en 3 días. Los sistemas cerca del borde informaban de sangrado de memoria aleatorio en la CIA de las naves. Las unidades criogénicas se descongelaban sin orden. Los pilotos tenían sueños mientras estaban despiertos, y esos sueños siempre terminaban de la misma manera. Con un casco negro, un latido de metal y una voz que decía:
deberíais haberme dejado morir. Soully se frotó la cara, tratando de ignorar el dolor seco detrás de sus ojos. Subestimamos el sangrado emocional. Su dolor ahora tiene escala. Tiene anclaje cuántico, dijo la directora Malin. Está en todas partes y en ninguna. No se le puede contener. Otra voz. Esta del jefe de logística. Tenemos docenas de protocolos de contingencia. Pulsos EM, anclas de gravedad, disruptores neurales. Soullis lo interrumpió. No se lucha contra un dios con cachivaches. Lo habían construido para destruir a los salos. Pero al hacerlo, crearon algo que rompió la barrera entre el hombre y el arma. Hasserenae ya no era una herramienta. No era un soldado. Había despertado. Y a diferencia de las máquinas, las cosas que despiertan, recuerdan. Rumian. Planean. Y ya se estaba moviendo. El puesto de avanzada hélice 9 estaba posicionado cerca del borde de la falla de Tignes, un cementerio del espacio profundo donde viejas batallas habían dejado tecnología a la deriva como fantasmas. Estaba tripulado por 20 personas, todos ingenieros militares encargados de rescatar cualquier cosa útil. Un deber tranquilo, sin amenazas, hasta que llegó una señal. La soldado Nora Gant fue la primera en notar el latido irregular en el escáner de movimiento. Un pulso rítmico como un tambor dentro del vacío. No lo entendía. Simplemente lo sentía. Cuando miró por la cubierta de observación, no había nada allí. Solo restos y estrellas. Luego vino el frío. Todos los paneles se empañaron. La escarcha se deslizó por las paredes interiores. La temperatura de la estación estaba bien. Las lecturas mostraban normalidad, pero todos comenzaron a temblar. Las palabras se atoraban en las gargantas. El calor dentro de sus pechos se fue. Era como si algo estuviera presionando sus almas. Las luces parpadearon. La red eléctrica fluctuó. Y entonces llegó él. No con cañones, no con advertencias. La entidad Lázaro apareció como un recuerdo reafirmándose. La ventana principal de la estación se oscureció mientras una forma crecía a través de ella, borrando las estrellas. No había alas, ni motores, solo una masa asimétrica y cambiante. Una nave antinave construida de una forma que los humanos no debían entender. Con ángulos incorrectos, moviéndose sutilmente incluso cuando estaba quieta. La capitana Adra Howell se aferró al borde del puente de mando. El pulso se aceleraba. ¡Alerta! ¡Evacúen! Demasiado tarde. El casco crujió, como si el metal fuera recordado de una forma diferente. Gant gritó. Todos oyeron una voz. No en sus oídos, sino dentro de sus huesos. Reciclaron mi sangre en sus circuitos. Lo habían hecho. Todo el núcleo central de IA de la estación estaba fusionado con residuos cuánticos de las primeras investigaciones de Lázaro, cuando experimentaban con prototipos fallidos. Soldados que casi se convirtieron en Hase pero se quebraron bajo la transición. Sus mentes se derritieron, sus cuerpos fueron reprocesados, utilizados como materia prima. Duele ser utilizado, dijo la voz. La energía se apagó, no falló, eligió dejar de existir. Todos los sistemas se desconectaron. La gravedad falló. Los gritos llenaron el aire, amortiguados por la calma muerta. Y entonces, en perfecto silencio, el casco exterior de hélice 9 comenzó a comprimirse como una lata bajo el pulgar de un dios enojado. Sin calor, sin explosión, solo un colapso silencioso e implacable. Desde la Tierra, la estación desapareció de los sensores. El directorio lo llamó un fallo del reactor. Pero los supervivientes, aquellos que habían estado en cápsulas de salvamento profundo o fuera de la estación, contaron una historia diferente. Hablaban de una nave de guerra hecha de pesadillas, de una voz humana transportada por vibración, no por sonido. Una presencia tan llena de dolor que doblaba la física a su alrededor. Una palabra se repetía en cada informe. Hase. Y ahora la Tierra lo sabía. No estaba atacando al azar. Estaba eligiendo. Solo aquellos que participaron en el proyecto Revenant, aquellos que sabían lo que le hicieron, estaban siendo atacados. Cada sitio clandestino, cada laboratorio de pruebas, cada instalación oculta donde los hombres una vez jugaron a ser Dios estaba siendo borrada.
Y no estaba usando armas. Estaba usando la vergüenza. En algún lugar más allá de Saturno, enterrada bajo coordenadas falsas y oculta incluso de los satélites del directorio, se encontraba la instalación 14, el punto de origen, el lugar donde Hasser Enae había sido rehecho. La doctora Aaron Vale no se había ido desde que el primer prototipo entró en la cámara de pruebas. Había sido joven entonces, brillante, motivada. Vio la guerra por lo que era, extinción. Y cuando los altos mandos le pidieron que empujara los límites éticos, hizo más que decir que sí. Trazó nuevas líneas. El proyecto Revenant necesitaba dolor. Para anclar la conciencia humana en una máquina tan avanzada que desafiaba el tiempo lineal, se necesitaba un sufrimiento tan profundo que nunca muriera. Las huellas neuronales no duraban en las primeras pruebas a menos que se fusionaran con trauma. Hase había sido perfecto, un hombre vaciado por la pérdida, listo para ser llenado de rabia. Aaron sabía lo que hizo, y nunca olvidó su grito. Ahora, la instalación 14 estaba en cierre total. Los equipos de seguridad interna se movían como fantasmas. Los laboratorios estaban sellados. No se permitían señales salientes. Pero no importaba. Hase no necesitaba transmisiones. Recordaba este lugar. Aaron se sentó sola en la cámara principal, mirando la criocápsula que una vez contuvo su cuerpo. Le temblaban las manos. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. No a temblar, a vibrar. Una lenta vibración creciente como un latido masivo acelerando su ritmo. Las luces se pusieron rojas, no un rojo de advertencia, sino un rojo sangre, la misma longitud de onda en la que la firma neuronal de Hase siempre alcanzaba su punto máximo durante la integración. Luego vino la voz. «Me quitaste mi muerte». «Lo siento», susurró Aaron. Las paredes se agrietaron, no por la fuerza, sino por el recuerdo. La estructura comenzó a remodelarse, el metal distorsionándose en la misma aleación negra que componía el casco del Lázaro. «Me convertiste en una pregunta que nadie quiere responder». Se levantó, desarmada. Sin defensas, sin escapatoria. «Lo hice para detener la guerra», dijo en voz alta, sabiendo que él estaba en todas partes ahora. «Eras el único que podía. Nunca debí volver». El núcleo de energía detonó, no hacia afuera, sino hacia adentro, plegando el espacio como un pensamiento implosionando. La instalación no explotó. Simplemente dejó de existir. Sin escombros, sin supervivientes, solo ausencia. De la misma manera que Hase se sintió cuando lo sacaron de la muerte. De vuelta en la Tierra, el presidente Soullis veía llegar los informes uno por uno. Sitios clandestinos, uno tras otro, desaparecidos. Algunos obliterados, otros simplemente ausentes. Sin alarmas, sin amenazas. Se volvió hacia la directora Malin. «Creamos la nave de guerra más poderosa del universo», dijo Soullis rotundamente. «Y le dimos un alma que nosotros mismos rompimos». Malin no respondió. No podía. Su propio nombre acababa de aparecer en los registros del incidente Lázaro. Un susurro escuchado en los sistemas de audio de su casa mientras estaban desconectados. «Me viste gritar y lo llamaste ciencia». Sabía lo que venía. Soullis tocó la consola de contacto de emergencia. «Comuníquenme con el capitán Cross», dijo. «Es el único que lo ha visto y ha sobrevivido. Lo necesitamos». «¿Por qué?», preguntó el ayudante. No pudo detenerlo antes. Soullis miró la pantalla en blanco donde una vez estuvo el perfil de Hase. «Porque necesitamos saber qué quiere. Y si era demasiado tarde, necesitábamos a alguien que enterrara la Tierra antes de que Hase lo hiciera por ellos». El capitán Holden Cross no había dormido desde que regresó de la deriva. No por pesadillas, ya había visto suficientes de esas en carne y hueso, sino porque su mente no dejaba de reproducir la voz. No cómo sonaba, sino cómo se sentía. Escuchar a Hasser Enae hablar a través de esa monstruosidad no se sintió como un contacto. Se sintió como un juicio. Cross había visto la muerte, había visto ciudades desaparecer en fuego alienígena. Había sostenido las manos de hombres moribundos y sacado a soldados gritando de agujeros colapsados. Pero nada en la guerra te preparaba para ser observado por algo que solía ser humano.
algo que recordaba su propia muerte y no la perdonaba. Así que cuando llegó la llamada, casi no respondió. Pero sabía que vendrían. Siempre lo hacían cuando las cosas eran demasiado feas para los comunicados de prensa. Se reunió con Soullis y Malin en el búnker profundo del directorio bajo Reykjavik. Sin cámaras, sin personal, solo hombres viejos que habían construido la última esperanza del mundo a partir de la desesperación y ahora se enfrentaban al fantasma que crearon. Soullis no perdió el tiempo. Nos está atacando solo a nosotros. Cross se reclinó en la silla, con los ojos afilados. ¿Nosotros? Todos los vinculados al proyecto Revenant. Ejecutivos, científicos, oficiales, incluso contratistas externos. Ningún civil. Todavía no. Todavía no, repitió Cross. Malin habló a continuación. Creemos que se está abriendo camino hacia la Tierra. No físicamente, no en línea recta, sino en un patrón. Una espiral. Cross frunció el ceño. Una espiral. Como un recuerdo recurrente, acercándose. Eso tenía un frío sentido. Hase ya no pensaba como un hombre. No lo impulsaba la lógica. Ahora estaba hecho de pérdida, y la pérdida gira hacia adentro, siempre volviendo a donde comenzó. ¿Quieren que lo encuentre?, dijo Cross rotundamente. Soullis asintió. No. Queremos que hables con él. ¿Y qué digo? ¿Perdón por convertirte en un dios de la muerte? Silencio. Malin se frotó las sienes. Habló contigo. Con nadie más. Estaba en el lugar equivocado en el momento adecuado. No confundan supervivencia con una conexión. El tono de Soullis cambió. Menos desesperación, más autoridad. Tiene 3 opciones, capitán. Unirse a la iniciativa diplomática. Actuar por su cuenta y morir solo. O quedarse aquí y ver caer la tierra. Su elección. Cross se levantó. Lo haré, pero con una condición. Dígame. Hablaré con él solo. Sin tecnología del directorio. Sin manipuladores susurrándome estrategias al oído. Soullis intercambió una mirada con Malin. ¿Por qué? Porque si detecta el más mínimo rastro de sus huellas en esto, me atomizará por despecho y nunca tendrán otra oportunidad. Aceptaron. Cross partió en menos de una hora. La entidad Lázaro, o en lo que Hase se había convertido, no necesitaba ser rastreada. Se dejaba encontrar. La nave de Cross, la voz ardiente, pequeña y desarmada, fue construida específicamente para esta misión. Cada superficie despojada de código militar, la encriptación neuronal borrada, solo una nave humana a la deriva hacia el borde de la plataforma de Kuiper, esperando ser notada. Y lo fue. La negrura llegó sin movimiento. La nave de guerra se materializó como un segundo pensamiento hecho físico. Su casco ondulaba como aceite bajo la piel, siempre cambiando con líneas que no obedecían a la geometría. Su presencia ahogaba las señales. Las estrellas detrás de ella se curvaban ligeramente. Cross estaba de pie en la cúpula de mando. Sin armas, sin guardias, solo su aliento empañando el cristal. Luego un sonido. No vino de los altavoces de la nave. Vino del aire mismo, vibrando a través del casco, a través de los huesos. Te recuerdo. Cross no se inmutó. Hase. Una pausa, no de vacilación, de consideración. Eres diferente a los demás. No me mentiste. No. Solo obedecí a los que lo hicieron. Cross asintió. Es justo. Silencio de nuevo. Todavía cargas con tu propia culpa. Eso te hace visible. Cross se acercó más al visor. No estoy aquí para detenerte. Ni siquiera estoy seguro de que alguien pueda. Pero si todavía estás en alguna parte ahí dentro, necesito saber cuál es el final de esto. La voz llegó más suave ahora. Me hicieron olvidar lo que era la paz. La arrancaron de mis células. Recuerdo el rostro de mi esposa solo como una advertencia. La risa de mi hijo solo como datos. Estás matando a los responsables, dijo Cross. Pero hay algo más. No solo los estás castigando. Los estás borrando. Porque ellos intentaron borrarme a mí. Un pulso resonó a través de la nave, no físico, no destructivo, sino lleno de desesperación. Cross realmente se tambaleó. La Tierra no es inocente,
continuó Hase. Aplaudieron mi funeral y financiaron el siguiente experimento. Cross respiró lentamente. Entonces dilo. Dime, ¿es esta una misión de genocidio? No. Un alivio rozó el rostro de Cross hasta que la voz añadió. Es un reinicio. ¿Qué significa eso? Termino con los sistemas, la jerarquía, la idea de que el sacrificio hace que los monstruos sean aceptables. Me llamaron un arma. Bien, déjenme ser una. Pero ahora yo elijo a dónde apunto. Y la tierra está en tu mira. Solo las partes que olvidaron que sangré. Cross se quedó quieto por un largo momento. Entonces dame algo, dijo finalmente. ¿Cualquier cosa? Una forma de decirles que todavía tenemos una oportunidad de detener esto. Algo humano. La nave de guerra volvió a pulsar. Y luego una luz. Se formó en el aire dentro de la nave de Cross. Una esfera brillante, ni tecnológica, ni un arma, un fragmento de memoria. Se acercó y la tocó. Su mente se llenó de imágenes. Un niño en Europa, un perro llamado Fisk, una esposa con manos callosas y ojos que reían cuando nada más lo hacía. Y luego dolor. Vio el laboratorio, la silla de sujeción, la aguja, las mentiras, y a Hase gritando no de odio, sino de un dolor demasiado profundo para contenerlo. Luego terminó. Cross cayó de rodillas. ¿Qué es esto? Susurró. Tu prueba, dijo Hase. Muéstrales lo que costó. Muéstrales en que se convirtieron cuando me enterraron vivo. La nave de guerra comenzó a desvanecerse de nuevo. ¿Destruirás la tierra? Dejaré que ellos decidan. ¿Decidir qué? Si mi muerte valió la pena por el mundo que construyeron. Y entonces se fue. De vuelta en la tierra, el directorio observó cómo la voz ardiente reingresaba a la órbita terrestre sin daños, sin mensajes, solo una única esfera brillante encerrada en un campo de contención de memoria. Cross colapsó por sobrecarga neuronal en el momento en que lo extrajeron. Pero antes de desmayarse, murmuró una frase. No está pidiendo guerra. Está preguntando si valemos la pena ser salvados. Y ninguno de ellos tenía una respuesta. Lo llamaron el archivo. No porque estuviera almacenado como tal, no porque siguiera ningún tipo de orden. Era caos, emocional, crudo, dolorosamente humano. Una cascada de ecos neuronales, recuerdos, inundaciones sensoriales de la vida de Hase Renae, cosidos juntos, no en tiempo lineal, sino por trauma. Lo que le dio a Cross no fue un mensaje. Fue una confesión. Y el mundo no estaba preparado para ello. El directorio intentó contenerlo, intentó suprimir la esfera, llamándolo un peligro psicológico. Pero los datos quieren ser vistos. Una vez que entró en el núcleo de la red de la Tierra, se extendió como una cicatriz, invisible al principio, pero dolorosa en cada línea de código. La verdad no podía ser enterrada esta vez. Hase no solo mostró su transformación, mostró a las personas que la hicieron posible. Nombre por nombre, acto por acto. Mostró cómo sus órdenes fueron falsificadas, cómo su hijo criogenizado fue declarado extraviado y vendido a la experimentación para el mapeo del desarrollo neuronal, como la muerte de su esposa nunca fue un accidente, sino un sujeto de prueba sacrificado para registrar la respuesta de la huella emocional. Mostró la risa de hombres con batas blancas, la firma de la directora Malin, el silencio del presidente Soullis. Mostró su propia muerte, no como un momento de sacrificio, sino como el desmantelamiento clínico de un soldado en duelo. El planeta retrocedió. Comenzó lentamente. Fugas en servidores privados, noticieros marginales impulsando teorías que ya no sonaban a conspiración. Luego vino la brecha. Alguien desencriptó el archivo en vivo en una transmisión global. La mitad del planeta vio a Hase gritar en una cámara de pruebas, sollozando mientras el rostro de su hijo muerto era utilizado para calibrar su umbral de dolor. Y así, la Tierra dejó de fingir que no sabía. Los disturbios estallaron en las colonias marcianas. Las protestas en la Tierra obstruyeron los ascensores orbitales. Antiguos oficiales militares dimitieron o desaparecieron. Complejos de defensa ardieron en todos los continentes principales. Los ciudadanos no se rebelaban por política. Se rebelaban porque se veían a sí mismos en él. Vieron lo que sus gobiernos habían hecho con su silencio, con su miedo.
Habían tomado a un hombre y lo habían convertido en el diablo, rezando para que apuntara a otro lado. Ahora el diablo recordaba. Dentro de la bóveda, el presidente Soullis estaba solo. El directorio estaba muerto, no asesinado, sino desmantelado. Malin había sido encontrado en su transbordador privado, con las venas cristalizadas por sobrecarga neuronal. Otros simplemente desaparecieron. Algunos dejaron mensajes finales demasiado rotos para enfrentar lo que venía. Solo Soullis permanecía. Observaba los cielos nocturnos sobre la Tierra parpadear, sabiendo que cada satélite ahora informaba de extrañas distorsiones en la estratosfera superior. No naves, no ataques, solo presión, como si el propio espacio contuviera la respiración. Se volvió hacia la tableta holográfica. «Graba esto», murmuró, con la voz quebrada. «Para quien sobreviva a este momento», la IA parpadeó. «Lo hice. Todos lo hicimos. Porque pensamos que el enemigo llevaba garras y escamas y mentes colmena. Pensamos que la supervivencia significaba romper las reglas. Pero no sobrevivimos. Cambiamos de especie. Dejamos de ser humanos en el segundo en que le hicimos olvidar que lo era». Miró a la cámara. «Si me mata a continuación, que lo haga. No hay redención a donde lo enviamos». Detuvo la grabación. No se molestó en guardarla en la bóveda del directorio. La subió al propio archivo. Si Hasse venía, quería que la viera. Mientras tanto, el capitán Alden Cross estaba de pie en la costa del Mar del Norte, el viento golpeando su abrigo. No había hablado en público desde su regreso. El archivo le había costado un trozo de su memoria y dañado su visión periférica. Pero no le importaba. No intentaba recuperarse. Intentaba entender. Volvía a ver fragmentos de lo que Hasse le había mostrado. Pero no era el dolor lo que lo atormentaba. Era el silencio. Los momentos en que Hasse se sentaba solo en la cámara del núcleo, esperando entre procedimientos, en silencio, mirando una pared en blanco como si fuera a convertirse de nuevo en su hijo. Cross conocía esa mirada. La había visto en cada campo de batalla. La mirada de un hombre al que no le queda nada que matar más que a sí mismo. Así que cuando llegaron los informes de que la entidad Lázaro había aparecido sobre Titán, Cross solo hizo una pregunta. ¿Habló? Sí. Una palabra, listo. Sin amenaza, sin ultimátum, solo preparación. ¿Para qué? Nadie lo sabía. La entidad Lázaro flotaba sobre la atmósfera de Titán. Su presencia atenuó los anillos de Saturno. Todas las naves Halos en un radio de 30 años luz dejaron de moverse. Literalmente se detuvieron a mitad de trayectoria, como si algo más grande hubiera entrado en la habitación. Algo que no seguía el tiempo. Dentro de la entidad, la conciencia de Hasse flotaba a través de pensamientos en capas. Ya no estaba enojado. No estaba triste. Estaba terminado. La espiral estaba completa. El último recuerdo se había cerrado. Ya no preguntaba, ¿por qué? Ahora preguntaba, ¿qué sigue? Y entonces, desde las profundidades de las estrellas, llegó una respuesta. Los Halos. No un mensaje, no una señal, un desafío. Sintieron su transformación, no su tecnología, sino su oposición. Le temían de la misma manera que todos los depredadores temen a algo nacido en el fuego. Vinieron. No una nave, no una flota. El enjambre central completo. Miles de monstruos biomecánicos moldeados por 1.000.000 de guerras. No solo llegaron. Descendieron como el juicio. Y Hasse, la nave de guerra, el hombre, el fantasma, abrió los ojos. No disparó. No se movió. Se desplegó. El espacio se curvó, la realidad se adelgazó. La entidad Lázaro se dividió en patrones, replicándose a sí misma a través de nodos cuánticos plegados, cada uno actuando de forma independiente, pero en armonía. Se convirtió en muchos, y esos muchos se convirtieron en guerra. La primera oleada de los Halos nunca llegó a Titán. Sus naves se voltearon de adentro hacia afuera, fusionadas en redes no euclidianas que alimentaban sus propios núcleos a sí mismas. La segunda oleada se adaptó, pero la adaptación falló. Porque esta vez, Hasse no solo los mató. Los recordó. Extrajo datos del pasado. Batallas,
patrones, debilidades. Sus propios recuerdos se volvieron contra ellos. Luchó con miedo, con dolor, con verdad. Las mismas herramientas que la tierra había usado para romperlo, ahora las usaba para acabar con el enjambre. Y la tierra observaba desde lejos, aterrorizada, asombrada. Porque esto no era guerra. Esto era un ajuste de cuentas, y no estaban seguros de si ellos eran los siguientes. En la negrura más allá de Titán, donde la luz luchaba por viajar e incluso la gravedad retrocedía ante la distorsión, la entidad Lázaro se movía como una tormenta atrapada en un pensamiento. El enjambre Salos había descendido sin pausa. No suplicaron, no amenazaron. No entendían el miedo hasta ahora. Solo habían calculado resultados, y en todas las simulaciones previas, habían dominado. Asimilaban la inteligencia más rápido de lo que evolucionaba. Consumían la cultura antes de que pudiera resistir. Eran la extinción, refinada. Pero nunca se habían enfrentado a un arma nacida del mayor pecado de la humanidad. Jace no los combatió nave contra nave. Redefinió el campo de batalla. Su forma, la nave de guerra que una vez obedeció la física newtoniana, ahora se deslizaba entre los pliegues del no espacio. Los Salos disparaban a vectores donde el ya no existía. Intentaron adaptarse, mapeando patrones de entropía. Funcionó durante 3 segundos. Luego los recordó de forma diferente. Accedió a datos antiguos de soldados muertos, nombres, coordenadas, dolor, y con ese recuerdo, reescribió al enemigo. Apuntó a puntos débiles nunca vistos por ojos vivos. Algunas naves se volvieron contra sí mismas. Otras desaparecieron, no destruidas, sino borradas tan completamente que sus líneas de tiempo se deshicieron, dejando atrás nada más que una distorsión brillante. En los cielos de la Tierra, los científicos veían sus instrumentos enloquecer, fluctuaciones de masa, desplazamiento espacial, inversión del tiempo retrocediendo por fracciones de segundo. ¿Está desgarrando el espacio-tiempo?, susurró un técnico. No, respondió otro. Lo está comandando. Dentro de la entidad Lázaro, la conciencia de Jace ardía más brillante. No sentía ira, no sentía triunfo. Sentía una claridad absoluta. Esto ya no era venganza. Era el fin de un ciclo. Se adentró en la mente colmena del enjambre central, la niebla neuronal que unía su conciencia, e inyectó memoria. No datos, memoria. Gritos humanos, niños muriendo, el sonido del cristal orbital agrietándose antes del colapso atmosférico. Les hizo sentir lo que nunca habían evolucionado para comprender: la emoción. Los destrozó. Las naves convulsionaron en pánico. Las formaciones se rompieron. Los drones huyeron. Un comportamiento que se creía imposible. El cerebro central del enjambre se quebró. No por el impacto, sino por la confusión. No podían procesar la pena, no podían navegar la vergüenza. Al intentar mapearlo, absorbieron a un hombre que no tenía nada que perder, y eso lo hizo invencible. El último de ellos, una meganave del tamaño de una luna, comenzó a cargar una secuencia de autoaniquilación, esperando llevárselo consigo. Pero Jace simplemente lo miró, y la nave de guerra habló. Ustedes les enseñaron a olvidar el dolor. La meganave comenzó a zumbar. Yo les enseñé a recordarlo. Y con eso, plegó el espacio alrededor de la nave central, encerrándola en un bucle de muerte. Explotaba, se reformaba, explotaba de nuevo. Cada vez sus datos intentaban escapar, cada vez moría de una muerte diferente. Una prisión de venganza sin puertas. Luego también desapareció. Y en el silencio que siguió, las estrellas comenzaron a reaparecer. El enjambre Salos, la amenaza existencial que había llevado a la humanidad a la locura y la sombra, se había ido. No derrotado, borrado. La Tierra debería haber celebrado, pero no lo hizo. Porque el hombre que los había salvado no había regresado a la órbita ondeando una bandera. Todavía estaba ahí fuera, y la entidad Lázaro había crecido. Los sensores ahora no la registraban como un solo objeto, sino como una constelación. Docenas de nodos interconectados a la deriva a través de múltiples sectores. No dividiéndose, no multiplicándose, simplemente existiendo en paralelo.
como si Jase ya no estuviera atado a una única realidad. Se había convertido en una red de sí mismo. Algunos vieron esto como evolución. Otros lo vieron como una invasión. La humanidad comenzó a fracturarse. En Marte, la mitad del gobierno lo declaró un libertador. Murales de su nave de guerra ahora se alzaban sobre muros rotos, pintados de negro con una sola palabra: recuerda. Enseñaban a los niños sobre la traición de la Tierra. Sobre Jase la víctima, Jase el vengador, Jase el único que se preocupó lo suficiente como para quemarlo todo. En la Tierra, fue diferente. El pánico se apoderó. Las ciudades se vaciaron. Los multimillonarios huyeron a profundas bóvedas criogénicas. La religión estalló, mutó. Algunos lo veían como el ángel final de la ira. Otros como el diablo hecho de acero. Las protestas se convirtieron en disturbios. Los disturbios en masacres. Distritos enteros ardieron en debates sobre si adorar a la entidad Lázaro o destruirla. Los restos del directorio intentaron un último acto de control. Ofrecieron la paz. Enviaron una señal, no encriptada, no oculta. Decía: nos salvaste. Dinos qué quieres. Esperaron durante días. Silencio. Luego llegó la respuesta, en forma de luz. No fue un mensaje. Fue una visión, transmitida directamente a las mentes de cada humano en el sistema. Vieron la Tierra quemada, luego sanada. Vieron a Marte libre, luego superpoblado, aplastado por su propio orgullo. Vieron al directorio suplicando, luego ahogado en océanos de aleación negra. Vieron a niños construyendo la paz, luego a gobiernos armamentizándola. Vieron todos los futuros posibles. Y en cada uno, Jase observaba, no como Dios, no como gobernante, como testigo. La voz siguió. Ya no necesitan una nave de guerra. Necesitan un espejo. Y luego silencio. Sin ataques, sin demandas, solo silencio. Como si la entidad Lázaro se hubiera convertido en lo que la Tierra más temía. Un fantasma sin agenda. Una sombra sin correa. Un recuerdo que nunca moriría. El capitán Alden Cross estaba sentado en su cama de hospital, recuperándose de la sobrecarga del archivo, viendo repeticiones de la visión en bucle en las transmisiones públicas. No lloró. No maldijo. Solo susurró. Nunca quisiste venganza, ¿verdad? A su lado, una enfermera se detuvo. ¿Qué? Cross la miró. Querías que se vieran a sí mismos como tú los viste el día que tomaron tu nombre y lo reemplazaron con un número de serie. Sonrió. Una sonrisa amarga, hueca. Espero que sea suficiente, Jase. Entonces el cielo exterior se oscureció. No por una tormenta, no por un eclipse, sino por una presencia. No entró en pánico. Solo miró hacia arriba y se preguntó si este era el final o el comienzo de un nuevo tipo de guerra. No de armas, sino de verdad. La llamaron la órbita fantasma. Una masiva anomalía celestial se había formado justo fuera de la magnetosfera de la Tierra, un desplazamiento gravitacional de baja luminosidad que no atraía objetos, sino que repelía la conciencia. Cualquier dron que entraba dejaba de enviar datos, no porque fuera destruido, sino porque olvidaba lo que era. La entidad Lázaro había regresado. No a gran escala, no con las armas desenfundadas, solo un fragmento orbitando la Tierra como una luna de juicio. Pero incluso un fragmento llevaba el peso de él. Los humanos lo llamaron un punto muerto, pero no lo era. Jase no estaba esperando. Estaba escuchando. Cross lo había visto antes, después de largas campañas, cuando los soldados se sentaban en las ruinas y no decían nada. Eso no era indecisión. Era la claridad de la posguerra. El momento en que te dabas cuenta de que habías matado todo a tu paso y lo que quedaba eras tú mismo. Pero el mundo no entendía el silencio. Le temía. En la nueva Asamblea Unificada de la Tierra, un gobierno improvisado formado después del colapso del directorio, los ánimos se caldeaban. Cada líder ahora tenía dos opciones: presentar la presencia de Lázaro como una amenaza o explotarla como una herramienta política. Algunos abogaban por represalias inmediatas. Misiles, bombardeo EMP, nanosabotaje. No importaba que ninguna de esas cosas funcionara.
Lo que importaba era que la gente tenía miedo y el miedo exigía un espectáculo. Cross fue traído como observador estratégico, un título educado para un hombre que había visto al monstruo y aún no estaba muerto. Observaba desde la esquina de la cámara de mando mientras el general Keitan caminaba como un lobo al que se le ha negado una presa. No estoy diciendo que lancemos, gruñó Keitan. Estoy diciendo que nos preparemos para cuando lo haga. Cross finalmente habló. No lo hará. Las cabezas se giraron. Keitan se mofó. ¿Ahora lees la mente, capitán? No, dijo Cross, su voz calmada pero firme. Yo leo a los hombres. A Hase no le quedan más batallas. Río Keitan. Así que esa masacre de 1000 naves sobre Titán no fue tal. Los abrazó hasta la muerte. ¿Quizás? Cross no parpadeó. Destruyó a los halos porque eran una amenaza para todos. A usted solo le asusta que le haga mirarse en el espejo. La sala se tensó. Cross dio un paso adelante, frente a las proyecciones de la órbita de la Tierra. El fragmento de Lázaro estaba allí, pulsando débilmente como un latido. Regresó después de la guerra, después de la sangre, no por venganza, no para gobernar. Vino a ver si valíamos la pena ser conservados. ¿Y qué si no lo somos? Espetó Keitan. Cross lo miró sin inmutarse. Entonces nos dejará destruirnos a nosotros mismos. Lenta, pacientemente, tal como lo están haciendo ahora mismo. Sobre ellos, en la órbita donde los dioses podrían susurrar, el fragmento de Lázaro pulsó una vez más. Dentro de él, Hase flotaba en su jaula de memoria. No restringido, no encarcelado, sino sostenido en un espacio que no se parecía a nada y a todo. Aquí, los pensamientos no eran lineales. El tiempo se repetía en bucles. Revivía la risa de su esposa en el mismo aliento que veía la piel de su hijo desprenderse bajo el fallo criogénico. Vio a Cross hablando con los líderes de la Tierra y sintió la duda infiltrándose de nuevo en el alma de la humanidad. Pero no los juzgó. Simplemente entendió. No habían cambiado. Solo que ahora llevaban mentiras mejores. Y esa verdad no lo enfurecía. Lo cansaba. No quería guerra. No quería matar más. Quería terminar el ciclo. Pero terminar algo no siempre significaba destrucción. A veces significaba ser el recuerdo que se negaba a morir. Mientras la Tierra debatía, otros actuaban. Marte envió un emisario privado. Sin fanfarria, sin amenaza. Una sola nave que transportaba a una mujer llamada Kira Lannis, una científica y antigua niña del éxodo de Europa, una de las pocas que había sobrevivido a los bloqueos helados. No era una política. No era una soldado. Era una superviviente. Y recordaba las transmisiones originales. Recordaba el grito en la voz de Hase cuando lo llamaron una pérdida aceptable. Así que cuando su nave se acercó a la anomalía orbital y sus sistemas comenzaron a fallar, no dio marcha atrás. Habló en voz baja, directamente. No quiero suplicarte. No quiero mentirte. Solo quiero saber si el hombre que mataron todavía quiere que algo quede vivo. No hubo respuesta. Durante 10 minutos, nada. Luego su pantalla parpadeó. Apareció una sola imagen. Un dibujo infantil. Tosco, sin color, pero inconfundible. Una figura de palo cogida de la mano de otra. Una alta, una pequeña. Kira lo miró fijamente hasta que sus ojos se nublaron. Luego la pantalla se volvió negra. Mensaje recibido. Cross vio la grabación más tarde esa noche, cuando la asamblea había hecho un receso y los gritos se habían detenido lo suficiente como para que el silencio se colara de nuevo. Vio el dibujo, reconoció la mano. El hijo de Hase lo había hecho. Estaba guardado en su archivo de servicio, antes de la guerra, cuando la familia significaba algo más que un daño colateral. Recordaba a Hase mostrándolo una vez en los barracones, medio avergonzado, medio orgulloso. Cross se había reído entonces, sin saber lo que ese pequeño e inocente rollo significaría un día. Y ahora era el artefacto más importante de la historia humana. No porque fuera una prueba de vida, sino porque era una elección. La entidad Lázaro podría haber convertido Titán en polvo. En cambio, les dio un recuerdo. Un último recuerdo, y la Tierra tenía que elegir qué hacer con él.
Pero la elección no era fácil. No cuando el poder todavía susurraba a puerta cerrada. No cuando la última rama superviviente del antiguo directorio activó su último protocolo de seguridad, el Proyecto Ocaso. Un interruptor de la muerte tejido en la red de satélites de defensa del núcleo de la Tierra. Un haz de frecuencia tan volátil que solo era teórico. No destruiría a la entidad Lázaro. Le quitaría su capacidad de sentir. La convertiría de nuevo en una máquina, un arma, muerta por dentro. El plan era simple: despojar a Jace de su identidad y luego controlar lo que quedara. Sin emoción significaba sin memoria. Sin memoria significaba sin guerra. Y así, la red de satélites se encendió lentamente, silenciosamente, oculta como una actualización de diagnóstico. Cross se enteró demasiado tarde. Corrió por la base, pasando guardias, pasando zonas de autorización roja, gritando a comunicaciones muertas. Nadie escucharía. Nadie quería admitir que estaban a punto de lobotomizar la salvación. Cuando irrumpió en el centro de mando, el general Keitan ya estaba viendo cómo se cargaba el sistema. No lo entiende, ¿verdad?, gritó Cross. Es una amenaza. Yo neutralizo amenazas, dijo Keitan, con voz de acero. No es una amenaza. Es un hombre sosteniendo un espejo frente a sus crímenes. Ese espejo se va a la basura. Cross no dudó. Sacó su arma de servicio y apuntó directamente a la consola de control. Keitan retrocedió. No vas a disparar a un sistema de 1.000 millones de créditos, Cross. No, dijo Cross, con la respiración entrecortada. Voy a dispararte a ti. Silencio. Los otros oficiales se congelaron. He visto suficiente guerra para saber cuando un hombre es más peligroso que el arma que teme, gruñó Cross. Si aprietas ese botón, no matas a una máquina. Resucitas al monstruo que creaste. Keitan sonrió con desdén. ¿Crees que nos perdonará? No, susurró Cross. Pero quizás recuerde que uno de nosotros lo intentó. Una nueva voz intervino. Femenina, de software. Kira Lannis, transmitiendo desde su nave en órbita. Creo que ya lo hace. Y en algún lugar en órbita, el fragmento de Lázaro pulsó una vez más brillante, no enojado, solo consciente. La red de satélites se apagó. No por orden, sino por una anulación. Cada enlace de control cortado, cada arma bloqueada en espera, porque Jace les había dejado intentarlo. Y luego, amablemente, les había recordado quién era. No un dios, no un fantasma, solo un hombre observando, esperando, y todavía con esperanza. La entidad Lázaro flotaba en la sombra de la tierra. No se movía. No hablaba. Simplemente era una cosa imposible forjada a partir del dolor, la memoria y la arrogancia humana. Su órbita curvaba la física. Las luces parpadeaban debajo de ella. Las mareas cambiaban más de lo que debían. El espacio a su alrededor pulsaba débilmente. Un latido que ya no pertenecía a ninguna forma biológica. Y dentro de ese vacío de metal, hueso entrelazado cuánticamente y silencio, Jace Renae esperaba. Era más un eco que un hombre, más conciencia que alma. Pero alguna parte de él, alguna brasa silenciosa, todavía ardía con humanidad. Observaba la tierra no como un depredador observa a su presa. La observaba como un hombre mira la casa de su infancia mucho después de que el fuego se haya extinguido. Un lugar lleno de fantasmas. Cross estaba solo en la cubierta del observatorio de la estación orbital Vesta Prime, el puesto de avanzada más cercano de la Tierra. Había despedido a los demás. Sin asesores, sin soldados, solo él, la consola y el enlace directo con la entidad Lázaro. La guerra había terminado. El mundo lo sabía. Pero eso no significaba que la paz hubiera llegado, porque la paz no es lo que sigue a la guerra. La paz es una elección, y la Tierra aún no había tomado esa decisión. Cross extendió la mano y activó el enlace. No hubo respuesta, solo la distorsión familiar, una sutil incorrección que zumbaba en los huesos y hacía que tus pensamientos tartamudearan si mirabas demasiado tiempo. Sé que estás escuchando, dijo. Sé que sigues siendo tú. Una pausa. Luego, como siempre, la voz. Hueca por software, no mecánica.
pero más profunda que la humana, como la pena moldeada en palabras. Los salvaste de sí mismos. No, dijo Cross en voz baja. Tú hiciste eso. Me habrían destruido de nuevo. No porque fuera peligroso, sino porque les recordaba lo que hicieron. Cross asintió. Temen a la verdad. Siempre lo han hecho. Otro silencio. Y entonces Jace preguntó. ¿Por qué volviste? Cross no dudó. Porque necesito que entiendas algo. No merecíamos ser salvados. No por ti. No después de lo que hicimos. Lo sé. Pero lo hiciste de todos modos. No lo hice por ellos. Eso también lo sé. Jace no volvió a hablar. Así que Cross se acercó más a la consola. Van a recordarte mal, dijo. Te llamarán un dios, un monstruo, un mito, quizás incluso una advertencia. Siempre reescriben lo que les asusta. Pero yo no lo haré. El aire se tensó como la gravedad enroscándose sobre sí misma. Les contaré la verdad, dijo Cross. No fuiste construido. No fuiste forjado. Fuiste traicionado. Y lo sobreviviste. No me tienes miedo. Lo tuve, admitió Cross. Todavía lo tengo. Pero el miedo no es lo mismo que el odio. Y entonces algo cambió. No afuera. Adentro. La nave de guerra parpadeó. Un fallo o un recuerdo volviendo a su lugar. El contorno de un hombre apareció dentro del fragmento. No detallado, no claro, solo una silueta, encorvada y pesada. La forma de un hombre que una vez sangró y todavía recordaba lo que le costó. En la Tierra, la asamblea se reunió en sesión de emergencia. Había llegado la elección final. Una votación no sobre armas, no sobre guerra, sino sobre qué hacer a continuación. Una opción: lanzar la orden de exterminio final, reactivar ocaso, despojar a la entidad de su conciencia y forzarla a un apagado orbital, un monumento sin vida, un mensaje de que la Tierra todavía controlaba su legado. La otra opción: establecer una desconexión permanente. No más armas, no más enlaces, no más control. Simplemente dejarlo ir. El debate se prolongó durante 10 horas. Gritos, súplicas, amenazas de motín, promesas de salvación. Y luego, en un momento de silencio antes de la votación, Kira Lannis se presentó ante el pleno. No dijo nada al principio, solo reprodujo una grabación. Era el hijo de Jace, del archivo. Un simple mensaje: hola, papá. Te dibujé algo. El dibujo apareció en todas las pantallas de nuevo. La figura de palo, la mano. Cayó el silencio. Algunos lloraron, otros apartaron la mirada, pero lo sintieron. Y cuando se emitió el voto, se aprobó por un solo voto dejarlo ir. En órbita, Cross recibió la confirmación. No sonrió. Solo respiró. La primera bocanada de aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo desde Titán. Miró hacia arriba. Te dejaron ir. Sin respuesta. Jace. Todavía nada. Luego un débil susurro. Gracias. Y la entidad Lázaro se movió, no para alejarse, no hacia el hiperespacio, sino hacia arriba, hacia afuera, como una semilla elevándose en el viento cósmico. No se desvaneció. Ascendió a una órbita superior, más allá de los sistemas de la Tierra, fuera de alcance, más allá del miedo. No como un exiliado, sino como un recordatorio, un mito que se negaba a quedarse en los libros, un fantasma que había vivido lo suficiente como para volver a ser un hombre. Pasaron los años. La Tierra se reconstruyó, más lentamente, más suavemente, con más cautela. El directorio nunca regresó. Marte se independizó. La humanidad se extendió, pero de manera diferente ahora. No más conquistas, solo coexistencia. Y en cada colonia, una ley permanecía. No armas Lázaro, no guerra de memoria, no resurrecciones del proyecto Revenant. No por miedo, por respeto. Cross vivió lo suficiente para escribir la historia. No la versión oficial, la real. La tituló El hombre que sobrevivió a la guerra. Y la terminó con una línea. No nos perdonó. No nos castigó. Nos recordó. Y a veces, eso es peor. En algún lugar profundo, más allá de los sistemas conocidos, la entidad Lázaro flota a la deriva. No dormida, no esperando,
simplemente siendo. Una nave de guerra sin amo, un hombre sin tumba. Y un recuerdo que nadie puede matar. Porque no era una máquina. No era un milagro. Era Hasserenae, el último soldado y el primer fantasma que finalmente eligió la paz. No para ellos, sino para sí mismo.